Bien, pues muchas gracias a todos los que van a ver este video en diferido. Qué gusto que estén aquí con nosotros, escuchando a los estudiantes, a los maestros también, porque hay algunos que ya son maestros, que llevan grupos de estudio. Gracias por estar aquí, donde sea que se encuentren, que sea muy bueno para ustedes. Y vamos a comenzar con María Rosa. Le voy a dejar a ella el micrófono en un principio. María Rosa es de Argentina, voy a dejar que se presente y de alguna manera también haciéndole la pregunta, ¿cómo es que llega un curso de milagros a su vida? Así es que adelante, María Rosa, te escuchamos. Hola, hola Gaby. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es María Rosa, yo soy de Argentina, dentro de una provincia que se llama Tucumán, y Ujú. dentro de Tucumán, Famaillá es la localidad donde me encuentro. Bueno, llevo algunos años ya estudiando un curso de milagros. Parecen, a veces cuando uno lo dice parecen muchos, pero en la práctica a veces no parece tanto. Será unos 10 años más o menos ya Pues de entonces, estudio con el curso. Eh, bueno, ¿cómo llegó un curso de milagros a mi vida? Después de una vida llena de altibajos, más bajos que altos, tal vez como a muchos, llegó un punto en el que sentía que no podía llevar la vida que tenía, más que nada interiormente, porque me sentía completamente perdida con dos hijos ya, que se ponía más pesado el hecho de ser mamá y querer estar bien. Y entonces una noche oscura, muy oscura, digamos, me levanté esa mañana pensando que no se podía vivir así y que tenía que encontrar una manera o de olvidarme del pasado o perdonarlo. Esas fueron mis palabras y mis pensamientos ujú, y que yo la iba a encontrar. Entonces, a partir de ahí sucedieron una serie de acontecimientos que, bueno, sería un poco largo de contarlos, pero que cuando los miro hoy me impresionan un poco, porque al cabo de ese día, un mes después exactamente, encontré a alguien que hablaba de un curso de milagros y me sentía atrapada por las frases, eran como un imán, sentía que era como un imán cada frase, no sabía que era un curso de milagros, pensaba que era un curso que alguien había hecho alguna vez por ahí, ujú. hasta que descubrí que era un libro y cuando vi que era un libro lo miré y dije, ay, es un libro muy viejo, ya no debe estar en ningún lado. Así que lo busqué en internet y lo encontré y cuando lo leí por primera vez que lo descargué, no lo tenía Físico. físico, digamos. Lo descargué, leí unas cuantas páginas y dije, esto Ujú. es. Me sentí muy agradecida, completamente emocionada en ese momento. Eh, no dudé ni un segundo, no sabía ni de qué se trataba, pero sabía que eso era. Y bueno, a partir de ahí, claramente cuando uno comienza con el curso, va entrando en una sanación, ¿no? No Ujú. digamos que es todo color de rosas, porque ahí Sí, no, comienza todo en verdad. Es ahí donde comienza sobre todo el hacernos responsables de tanto dolor, de ujú, tanta tristeza. Entonces no es un camino fácil, como dice Jesús, sí es simple, no es fácil, no ujú. desde el punto de vista nuestro que todo lo complejizamos, porque bueno, el Ah, ego es complejo, claro. pero realmente no me arrepiento ni un solo día de este camino, no porque la vida se haya vuelto color de rosa, pero la paz que uno va experimentando a medida que practicamos el perdón, que lo aplicamos en la vida diaria, no tiene precio. Ya eso es un regalo enorme en este camino que uno recorre día a día. Como dicen Ken Wapnick, esto es práctica, práctica y más práctica. Más práctica. Correcto. Eso es lo que lleva finalmente a tener una experiencia del perdón, ¿no? Como Ujú, dice Jesús en el curso, una teología universal es imposible, pero una experiencia universal no solo es posible, sino que es necesaria. ujú. Y, y esa es la invitación, creo siempre, que puedo charlar de un curso de milagro, es practicar el perdón
en las cosas diarias, en lo mínimo, porque la mente cuando está entrenada es más fácil que cuando lleguen esas turbulencias más fuertes, digamos, Mm, ujú. la mente se dispone al perdón y realmente es una herramienta, siento yo, eh, de un valor inexplicable. Saber que es como algo que lo tenemos ahí a la mano para cada momento de la vida mientras recorremos este camino, este viaje sin distancia, Ujú. eh, tiene un valor inexplicable para mí en mi Ah, vida y eso me gusta o intento transmitir realmente que se ha convertido en una experiencia para mí, el perdón, la práctica y y que está al alcance de todos. claro, No es para alguien en particular. claro, Eh, y hay diferentes caminos que nos llevan seguramente a experimentar la paz. Un curso de milagro no es el único camino, pero sí hace un atajo bastante grande, bastante. bastante grande es el atajo y es, la invitación siempre es esa, ¿no? A practicarlo Claro, y hacer de él una experiencia. claro. Sí, sí. María Rosa, acabas de decir algo que me resuena en mi propia experiencia. Cuando yo empecé a estudiar este curso, yo también venía, obviamente, de situaciones muy complicadas y de años. O sea, habían pasado años muy, muy complicados para mí y llega este curso porque de alguna manera también eh, em, expresé ese deseo de que hubiese otra forma de pasar por aquí. Y llega un curso de milagros. Y tú dijiste, cuando llegó, no sabía de qué se trataba, pero inmediatamente supe que este era mi camino. Yo no lo supe, ¿sabes? O sea, llegó el curso, Ujú. pero yo no pude decir que ese fuera mi camino. No solamente Mm, no lo entendía, no entendía absolutamente nada de lo que decía. Y quizá por eso no podía yo saber así muy, muy precisamente que este fuera mi camino. Claro que ahora lo sé, pero han pasado muchos años. ¿Cómo es que sí. tú, cuando llega el curso, cómo de inmediato te das cuenta que este es tu camino? Decías que tampoco lo entendías mucho. Entonces, ¿qué te Em, hizo darte cuenta de eso? Toda mi vida, si bien soy bautizada y católica, Ujú, ¿sí? Nunca me inculcaron, digamos, el ir a la iglesia. Yo perdí a mi madre muy chica y tal vez hubiese sido ella la que me hubiese llevado, como lo hizo con mi hermana, pero lo cierto es que yo no tenía esa costumbre, pero sí tenía una relación con Dios, pero la que tiene la mayoría, ¿sí? El ujú, de pedir cosas, el de contar, pero mi relación con Dios era eso, todas las noches, pedirle determinadas cosas exactamente las mismas para mi familia, para mis hermanos. Eh, y más allá de que las cosas eran materiales, muchos años de mi vida sentí que era Dios el único que realmente sabía cómo yo me sentía, más allá de que mi relación era de ese Dios que concede cosas o que permite cosas y uno no sabe exactamente ujú. por qué las permite, pero esa era mi relación. De alguna manera siempre había estado en mi vida esa relación. Obviamente, sin sentir que se me habían cumplido todos mis deseos, Claro. y casualmente por eso llegué a ese punto, supongo, de tanta incertidumbre y tanta tristeza. Y Ujú, entonces cuando empecé a leer las primeras páginas de un curso de milagro, a pesar de que tal vez sean las más abstractas, porque Jesús comienza sí, con los 50 principios de los milagros, yo sentí en mi interior, y que lo dije ese día, ujú, eh, me arrodillé y le di las gracias a Dios porque yo sentí que Él no me había abandonado, que ujú, por fin me había encontrado con el Dios que yo sabía que no me podía abandonar. Ese fue mi sensación, fue un sentir muy profundo de claro, que Dios no me había abandonado nunca y claro. que ahí estaba, rescatándome, ni siquiera sabía cómo, porque obviamente la mente va entendiendo a medida que lee el curso, lo entiende de una manera, Ujú, a medida que pasan los años, la mente lo va captando de otra manera y cada vez que uno lo lee parece que encuentra otra manera. sí, La manera en la que lo leí en ese momento me hizo sentir que Dios no me había abandonado.
leí muchas páginas, bueno, siempre fui como una lectora muy compulsiva, digamos, y Ujú, tal vez eso me ayudó a no parar, porque claramente no es un material que uno de buenas a primeras lo lee y entiende perfectamente y ya tengo el significado. Sin embargo, uno va captando lo que dice al nivel de conciencia que tiene en ese momento. ujú, Y en ese momento lo que yo entendí me hizo sentir eso, que Dios no me había abandonado, que claro, ahí estaba y que lo sentí, no sé, en todo lo que, en la mente, en el cuerpo, sentí un alivio muy grande. Eso sí, a medida que leía el curso, sí recuerdo que pensaba que cuando yo lo termine de leer la primera vez, ahí algo pasaba, o sí, me iluminaba de repente, sí, o era como, tengo que llegar al final y ya y estoy ya acabé. lista. Y ya acabé y ya me iluminé y ya se acabaron los problemas. No, no sucede eso, pero realmente se pone mejor cada año en el sentido de que la paz que uno puede ir experimentando en diferentes situaciones, por supuesto que no es permanente por ahora, Ujú, pero sí sé que es posible, ujú, eh, ya es, se siente una experiencia muy hermosa. No deja de haber dolor, no deja de haber tristeza, porque la culpa inconsciente sigue brotando y para eso y a los propósitos de Jesús, del Espíritu Santo, sale para que pueda ser sanada. Entonces, mirarla siempre con Él, con el Espíritu Santo de la mano, a esa culpa que sale por todos lados, porque la mente la proyecta en las situaciones más disparatadas, en las más simples, en las más complejas, siempre está ahí. sí, Y ir ganando esa experiencia de sentir, tal vez no en un principio cuando sucede algo, pero sí a medida que uno lo va procesando, sentir que realmente es una oportunidad de perdón más, en donde la mente va sanando y la culpa inconsciente se va deshaciendo. Tener esa mirada cada vez más instalada en la mente ayuda muchísimo, aunque no siempre se la puede ver desde un principio, ¿no? claro, sí, es totalmente cierto. El alcance de la paz no es cuando uno estudia o lee la Mm, primera página o la primera lección y a la siguiente tú ya tienes una paz increíble. No, por supuesto que no. mm, Vamos, no. dice el curso, vamos alcanzando pequeños logros, ¿no? Y con el logro Ujú, se adquiere la convicción. Sí, es muy cierto. Veo en esto que tú comentas, María Rosa, algo, te digo, nuevamente lo traslado hacia mi propia experiencia con el sí, curso, algo que yo no pasé por ahí, al menos no lo mm, pasé en los primeros, en los inicios, ¿no? ujú, Vi en ti o puedo suponer que hubo en ti una especie de rendición. Es que te rendiste mm, totalmente apenas empezaste a leer, apenas leíste las primeras cosas. Tú sabías que Dios no te había abandonado, que nunca lo había hecho, independientemente sí, de cómo antes lo concibieras, ¿no? Y sabías que no ujú. te había abandonado. Cada que Sí, hablo con sabes. alguno de Mm. ustedes, discúlpame un momento, No, no, sí, sí, sí. cada vez que hablo con alguno de ustedes de las charlas que he tenido, pues obviamente siempre encuentro cosas distintas y cosas que me hacen recordar cómo yo inicié y yo no sentí una especie de rendición o de que Dios no me había abandonado, porque ciertamente traía yo otra noción de Dios, aunque Mm, también creía que había una relación, creo que no era una relación tan cercana la que yo sentía, y me parece que esa rendición y ese saber o ese entender de que Dios no nos ha abandonado, en mí, para mí, llegó mucho después. Y qué mm. interesante ver que en ti llegó muy pronto. Sí, yo siento, hay un libro en el que Gary Renard, si lo conoces, lo Ujú, conocen a Gary Renard, hay un ujú, libro en el que Gary Renard dice que él siempre estuvo en el grupo de los lentos mm, y me da gracia porque yo siento que yo también. ¿Por qué? Porque unos años antes, si bien la teoría de la creación era la que conocía, había leído la Biblia de los mm, niños, eh,
y esa teoría era la que conocía. Y un día me vino la idea a la mente de que Dios no podía ser ese Dios que nos contaban. Muchos años antes de comenzar con el curso, me vino la idea que eran los hombres los que se hacían daño a ellos mismos, que ujú, no podía ser Dios el que hacía eso. Y entonces en ese momento esa idea que llegó a mi mente la tomé. De alguna manera la tomé y entonces se instaló también esa sensación de alivio, de saber que no había un Dios que permitía lo malo que sucedía en el mundo, ni las personas, ni ese Dios que se llevaba a los más buenos a veces y permitía que los malos, entre comillas, quedasen. claro, ujú, Entonces, esa idea tuvo muchos años en mi mente y había otras ideas muchos años antes. Había intentado leer un libro que se llama El Secreto, supongo que muchos los conocerán. el secreto, sí, El Secreto es algo de manifestación sí, y yo había intentado leerlo muchos años antes y me di cuenta que al leerlo, que no era para mí porque yo dije, si eso es posible, la mente tiene que estar muy sana. Y yo pensé, mi mente no está sana. mm, Yo ni siquiera puedo pensar en positivo. ¿Cómo voy a hacer esto? Y lo descarté. claro, Y muchos años se instaló eso de que mi mente no estaba en condiciones. Entonces siento que como que de alguna manera la mente se iba preparando durante muchos años para al fin poder recibir lo que es un curso de milagros. claro, Entonces sí siento que estuve también en los grupos de los lentos, solamente que antes de llegar al curso hubo algunas ideas que se fueron instalando y me ayudaron a... Y al comenzar con el curso, al principio, bien al principio que comencé a leerlo, porque leía y leía horas y horas, eh, no recuerdo bien cómo llegó Ken Wapnick, ujú, claro, ahí tan cerquita de mis comienzos, y Gary Renard, y no llegó nada más, y no había nada más que yo leyera o viera. Pensaba que era la única persona en la Argentina que leía un curso de sí, no, milagros, ujú, no sabía que existían los grupos, y era Jesús el curso, sí, Gary, Ken y yo, encomendarme a Jesús cada vez que me sentaba a leer, pedirle que se quede conmigo. Y de así, de igual manera, tuve muchas etapas. Recuerdo cuando comencé con las lecciones del curso y llegó esta lección que dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. ujú, Bueno, ujú, mi cuerpo se lo tomó bien en serio claro, y me enfermé de una manera, con síntomas físicos muy fuertes. sí, Y, y dejé el libro por un tiempo. No lo dejé porque yo lo quería dejar, quería seguir leyendo, pero de alguna manera me daba cuenta que mi mente estaba aterrada. De ujú, alguna manera me daba cuenta que tenía que, en ese momento, no resistirme a mi resistencia. ujú, Entonces lo dejé por no sé, un mes o dos, no recuerdo ahora, pero sí lo dejé. Y hubo un momento en el que sentí que ya había bajado un poco eso y volví. Pero nunca pensé en abandonarlo realmente. Como digo, nunca me cuestioné si lo que yo entendía era realmente así o si ujú, estaba desvariando y ujú, seguía. Habían muchas contradicciones. Me acuerdo que estudiaba el curso y lo dejaba dado vuelta en la mesa porque me daba vergüenza que digan, está estudiando un curso de milagros porque ¿qué se cree que ahora va a poder hacer milagros? claro, Eh, Pasé por muchas etapas con el curso, poder mostrarlo, poder decirlo, poder hablar, no porque sea necesario, no porque lo sea, simplemente porque se convierte en una forma de vida, en un modo, el perdón se convierte en un modo de vivir, sí, se convierte en un modo de estar en el mundo, mientras creamos que somos parte del mundo. Así que sí, hubo muchas etapas, muchísimas etapas, y siguen habiendo claro, muchas etapas con el curso, eh, con la lectura, años en los que leía menos y escuchaba más, los audios. Fui descubriendo tanto material de Ken, mm, ese libro maravilloso que acompaña a las lecciones de un curso de milagros, ujú, que fue maravilloso encontrarlo, siempre de su mano. Creo que eso también fue una ayuda muy grande, que también entiendo que no viene de mí, sino que
que No, claro. se puso en el camino, Mm, y me siento muy agradecida de que haya sido así, porque siento que el mensaje se instaló de una manera que me dio mucha confianza y mucha fe. Nunca sentí, por ejemplo, hablando con otros estudiantes y amigas del curso, nunca sentí una contradicción con la iglesia, no me puse en contra, porque a veces cuando está tan instalada la ujú, religión, se siente una contradicción, por ahí un rechazo, ujú, enojo ujú, hacia, hacia la institución y todas las leyes y normas y todo lo demás. ujú, Nunca lo sentí. Recuerdo un día que iba pasando por frente de la iglesia y, y realmente a mí los rituales y todo lo que yo hacía se cayeron, no sé, no, dejé de hacerlos, no pensé en dejarlo o no, simplemente los dejé de hacer. ujú, Y recuerdo que iba pasando por frente de la iglesia y tuve obviamente esa confusión entre niveles que siempre pasa. Me preguntaba en mi mente si estaba bien persinarme o no, sí, si iba pasando por frente de la iglesia, si estaba bien o no. Y bueno, obviamente ya sabemos que no tiene nada que ver, pero bueno, en ese momento yo te lo sentí como esa pensaste. contradicción y le pregunté a Jesús en mi mente si eso estaba bien o qué hacía. Ujú, Eh, y el pensamiento que vino a mi mente fue que en verdad no importaba eso, y vino esta frase del curso que dice algo así como déjalos que festejen sus bodas y funerales. ujú, Eh, y, pero de una manera muy amorosa. Entonces, de a poco fui entendiendo que no importa la forma, si me tengo que sentar a rezar al lado de alguien, mm, con todo, si el amor es el que tenemos presente en la mente, si nos unimos a ese maestro del amor, realmente la forma no interesa, porque es el contenido lo que importa. Dice que hay un libro en el que él dice que no importa si estás leyendo la guía telefónica para un grupo de personas, porque si lo haces con amor, eso es lo que queda en la mente, porque realmente lo que uno comparte es lo que tiene en la mente, ¿no? claro, Compartimos, la unión se hace a través de la mente y la separación también en la mente, porque a claro. veces no importa cuán amoroso intentemos ser, si realmente en la mente estamos sintiendo un rechazo, odio, enojo, no porque esté Mm, mal sentirlo, sino porque cuando nos hacemos de ese enojo, creyendo que está justificado con lo que estamos viendo afuera, cuando sentimos que o condenamos realmente lo que está sucediendo afuera y validamos a través de los pensamientos y las justificaciones, ujú, ujú, eso es lo que realmente nos está separando de esos del otros que hermano. parecen, están ahí. Sí, Ujú, así sí. es, así es. María Rosa, ¿tú crees que, no sé si vaya a estar correcta esta pregunta, pero ¿tú crees que, digamos, de tus primeros procesos de perdón, de tus primeros ejercicios de perdón genuino, entra la religión como tú la llevabas, como tú la entendías? ¿Es de Mira, lo Gaby, primero que empiezas a perdonar? yo te voy a decir la verdad. Cuando yo comencé estudiando un curso de milagros, mi mente no captaba que se trataba del perdón. Sí leía, Claro. las palabras me llevaban a Ujú, interpretar lo que mi mente en ese momento interpretaba, según el entendimiento que tenía, claro. pero realmente no lo tenía como el perdón como la práctica fundamental o como una práctica Ujú, eh, válida. Realmente recuerdo que una vez creo que el primer acercamiento fue, una vez hice un retiro, eran 1 o 2 años que estudiaba el curso, hice un retiro en Tucumán con un maestro del curso que enseñaba el curso, y él recuerdo que en un momento nos preguntó cuántas veces en el día pensábamos en Jesús. ujú, ¿Cuántas veces en el día teníamos el Espíritu Santo en nuestra mente ujú, para poder mirar las situaciones de otra manera? Y si bien lo tenía Jesús en mi mente y lo llamaba unas más de 70 veces por día, ujú, pero no lo había pensado en el sentido de mantenerlo él en mi mente para poder ver con él. Fue como un primer acercamiento fuerte a tener, a saber que era él claro. el que me ayudaba a ver las cosas de otra manera.
a pedir por primera vez a ver las situaciones más cercanas de mi vida de otra manera, a poder ver lo que sucedía con mis hijos de otra manera. Fue ese primer acercamiento al entender que todo se trataba de mirar con los ojos del perdón, de pedir ayuda al Espíritu Santo, porque claro, hasta ese momento el perdón era algo que uno hace, un hecho puntual que iba Ujú, dirigido hacia alguien puntual ujú, ujú, ujú. y, y fue un proceso comenzar a comprender que el perdón no es un hecho puntual, si bien uno lo practica de alguna manera, podría decirse de esa manera, sino más tiene que ver con este estar en el mundo y preparar tu mente para ver las cosas de otra manera. Sí, No nosotros mismos porque no podríamos hacerlo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, de Jesús, porque el milagro es el cambio de percepción, ese es el perdón. ujú, Y paradójicamente a lo que parece que hacemos en el mundo, el perdón no hace nada, claro. simplemente espera y no juzga, es Ujú, una observación, es sí, el tomador de decisiones, como ujú, dice Ken en la ujú, mente, el observador de lo que sucede y poder ver las cosas de otra manera. Y las cosas de otra manera no son como nosotros queremos, no es la no, lista que tenemos no, apartada de cómo podría ser la otra sí, manera. sí, Realmente no tenemos no, idea. no tiene, no. Y no, y decirle eso a Jesús es abrir tu mente y darle un espacio al verdadero perdón. Ujú, Decirle que no sabemos perdonar, que nos enseñe, enséñame a perdonar, enséñame cuál es el verdadero perdón, ujú, enséñame a ver las cosas de otra manera. ujú, En verdad sé que hay una manera distinta y yo no sé cuál es. ujú, Ayúdame, enséñame, mostrame. De eso se fue tratando un poco mi proceso y eso fue lo que yo siempre digo que no sé cómo funciona, no sé qué es claro, exactamente lo que sucede en la mente, pero sé claro. que funciona. Pedirle ayuda para ver las cosas de otra manera, decirle que en verdad, porque hay, Gaby, decías algo de la rendición, ¿viste? De esa Ujú, rendición que hay, y es que se trata un poco de eso, porque cuando uno está pasando por una situación, una enfermedad o una situación, bueno, para quien cada situación es diferente y sí, movilizante, realmente algo se quiebra adentro cuando realmente queremos dejar de tener razón. Cuando ujú, independientemente de lo que esté sucediendo, y a veces se trata de que nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer con esa situación. ujú, Entonces algo se quiebra adentro, es como si algo se rindiera y en verdad te pido que quiero estar en paz independientemente de lo que suceda, sí, independientemente del resultado que esto tenga, de a dónde me lleve, en verdad quiero estar en paz, quiero saber qué se siente estar en paz en medio de la tormenta. Y se va tratando un poco de eso y realmente cuando esa sensación llega, cuando esa experiencia a veces la tristeza continúa, a veces se siente algo, un malestar que está ahí, pero se siente una rendición y se va teniendo una experiencia en medio del tumulto que es inexplicable. Y entonces, cuando uno tiene esas pequeñas experiencias grandes y enormes, pero en pequeños momentos, vas teniendo confianza ujú, y vas sabiendo que funciona. Y ujú. entonces querés más. Yo quiero más de esto. A veces la mente se olvida porque, ojo, es una Sí, práctica constante constante. porque nos hemos enseñado a nosotros mismos Ujú, tantos años, a darle la mano al maestro equivocado, al maestro que en verdad nunca te dio una solución, pero te muestra millones posibles, ujú, eh, que realmente desaprender todo eso y aprender de Jesús, del Espíritu Santo, necesita un entrenamiento mental. Y Jesús sabe, Jesús sabe que no tenemos mucha confianza y sabe en dónde depositamos muchas veces la fe. ujú, Entonces Él sabe que Él tiene que darnos la confianza y no las da. Él ujú, sabe que tiene que hacer que confiemos en Él y sabe cómo hacerlo. ujú, Sabe cómo hacer que confiemos en Él. Y eso es muy importante, poder hacer una relación con tu maestro interno, el Espíritu Santo o Jesús, o tal vez otro símbolo del amor que es válido también, eh,
hacer una relación con ese maestro interno realmente es algo que creo que es una obligación en este camino, Ujú, eh, totalmente. porque, porque el maestro del amor está en tu mente. Eh, y Jesús dice, o sea, nosotros sabemos que así como ninguno acá es un cuerpo, él tampoco. Pero bueno, nuestra experiencia por ahora es esa, como dice Ken Wozniak, mientras Ujú, te levantes a la mañana y te mires al espejo y estés ahí todavía, sí, esa es la experiencia que tenemos. Y Jesús dice en el curso que podemos imaginar que Él nos toma de la mano y que esa realmente no es una vana no, fantasía. Entonces es de mucha ayuda y es un maestro muy amoroso que ujú, espera y espera, no, no es impaciente con porque infinita paciencia. sí, nos podemos desviar del camino un millón de veces y él ahí está con esa sonrisa impasible, ¿sí? A veces un día estaba pensando yo, hablando con un amigo que estaba pasando por unos momentos muy difíciles para él y hablando con él un poco, también estudiante del curso, entonces me venía a la mente la imagen de Jesús, de nosotros dos poniendo arrodillados la cara en el barro, Ujú, completamente capaces de sacarla, y Jesús sentado al lado nuestro mirándonos con su sonrisa impasible. Y a veces es eso, ¿no? A veces somos como niños con la cara en el barro y que la podemos sacar en cualquier momento. eh, totalmente. y ahí está, esperando y para brindarnos la experiencia de que realmente podemos elegirlo de nuevo todo el tiempo, Sí. una y mil veces se lo puede elegir de nuevo. Eh, y porque muchas veces creo que nos pasa a los estudiantes cuando ya estamos un tiempo en este camino y ya parece que todo es espiritual Ujú, y sobre todo gente cuando te dices vos que no sos tan, y de repente sucede algo que nos enoja muchísimo y o nos entristece muchísimo y viene la culpa, ¿no? La culpa ujú, por sentirnos así nuevamente, de sentir que otra vez hemos caído en la ujú, tentación y ujú, todos los ujú, pensamientos que pueden venir. Y es bueno recordar que este camino tiene que ver mucho con la compasión para uno mismo, ¿sí? Que aunque sí, uno cómo no. caiga en una y mil veces, no caemos nunca en realidad. No, En realidad nunca no, pasó, no, no estamos. nunca caímos. Ujú, Y recordar que aunque parezca que sí, no, no nos hace más culpables. Y ujú, volver a entregar esos pensamientos que creemos que nos causan dolor, esos pensamientos de culpabilidad, entregarles a Jesús cuando la mente se pone y se dispone a hacerlo, hacerlo, porque realmente que sentamos la culpa en nosotros o poner la culpa en otro o en otras situaciones es exactamente lo mismo, ujú, ¿sí? Hay quienes tienden más a culpabilizarse a uno mismo y que a los demás o viceversa, pero es exactamente lo mismo. ujú, Comprender que ese perdón que todos nos merecemos, es decir, el recordatorio de que la separación nunca existió, de que perdonar al otro es perdonar a mí mismo, es lo mismo. Perdonarme a mí, el personaje que creo ser con todos sus defectos o virtudes, ujú, recordar que todo es una proyección de la misma mente. ujú, Eh, es que podemos sobrevolar ese campo de batalla, es un buen recordatorio también, porque como dice Ken Wozniak, acá todos somos el director, el personaje principal, eh, los extras, los todo viene de la extras, misma mente. música, Todo viene de todo. la misma mente. Exactamente. Sí, El guionista, sí, todo es la misma mente. Y recordar eso ayuda mucho, sobre todo cuando parece ser que hay alguien ahí afuera que, que nos o que está nos haciendo algo. agrede o que no estás haciendo algo. Por supuesto, como hay que ser normales y en la forma hacer lo que uno tiene que hacer, si tiene que poner un límite, lo pone, pero en la mente, como dice Jesús, Jesús nos pide que no condenemos. Cuando Ujú, yo me predispongo al perdón, a ver de eso de otra manera, realmente me predispongo a no condenar, a no ujú, hacer realidad la creencia de que en verdad alguien puede quitarme la paz. La ujú, paz de Dios ujú, nadie puede quitármela. Y eso ujú, es lo que Jesús nos enseña.
ujú. que realmente no hay nada ni nadie ahí afuera que sea capaz de quitarme la paz. Desde la paz. Que los cuerpos ciertamente se pueden hacer cosas, los cuerpos realmente pueden dañarse y insultarse y abrazarse, Ujú, eh, pero nadie tiene el poder de quitarme ni arrebatarme la paz de Dios. Como ujú. dice Ken, el otro día leí una partecita del libro de Ken que decía, si te roban 100.000 pesos, sí, hacer la denuncia, se hará lo que se tenga que hacer, pero en cuanto tu mente te permita entregar los pensamientos a Jesús, Ujú, porque yo no puedo ser 100.000 veces menos pobres en paz. Eso no ujú. es posible, No, no hay forma. sí. Entonces, todos esos pequeños recordatorios eh, eh, hacen Ayudan que la mucho. mente ayudan muchísimo, Ujú, ayudan muchísimo. ujú. Y sé que para cada estudiante del curso seguramente Sí, las herramientas son miles, sí, creo que cada vez son más y eso está muy bueno. Si yo pudiera decirle a alguien qué me sirvió en mi camino, leer a Ken, leer a Gary y nunca dejar de pedirle ayuda a Jesús. claro. 1000, 10.000 veces en el día recordar que en verdad está en mi mente. Ujú, No puede no estar en otro lado. Y ujú, que cuando recurro y pido su ayuda, si bien en el mundo de la forma todo toma una forma, independientemente de eso, la respuesta siempre es el amor. ujú, Esa es la respuesta, que la ujú, separación no existió, que sigo siendo tal como Dios me creó, que como espíritu somos todos iguales y que independientemente de la forma que parezca haber en este mundo, ujú. es posible realmente tener ese recordatorio en la mente de que no podemos no estar en otro lugar. No hay forma, no No hay importa lo forma. que creamos, no importa lo que creamos que hayamos hecho, Ujú, no importa si nos creemos los más buenos o los más malos, lo cierto es que estamos exactamente donde Dios nos puso. ujú. Y, y también es eso, recordarlo ayuda muchísimo. Recordar que Jesús es la elección que siempre es posible hacer, Claro. siempre es posible hacer. El Espíritu Santo trabaja con todos, no importa Ujú, si estamos estudiando un curso de milagros o no, ujú. porque el Espíritu Santo está en la mente, lo creas o no, Sí, estudies el curso o no, sí, eh, realmente está en tu mente sí. y es una elección que todos podemos hacer. Y recordar que el que está afuera también puede hacer esa elección, eh, ese es también el perdón, Eso también ¿no? es el perdón, exactamente. Hay veces que la gente me pregunta en las clases, el curso dice que le compartas el Espíritu Santo a tu hermano. Y la gente me pregunta, ¿cómo se lo comparto? ¿Cómo hago para compartírselo? Exactamente como tú lo estás diciendo, María Rosa. Recordar que en la mente de mi hermano también está el Espíritu Santo, Ujú, también obra en él y que también él puede elegir. Eso es compartir al exacto. Espíritu Santo. Exactamente, porque eso es, no, eso es unirnos a Él en lo que es, en verdad, en espíritu, y no unirnos al dolor. Cuando Ujú, nos unimos al dolor, cuando creemos que en verdad puede sufrir por lo que Él cree, ojo, no se trata de decírselo, como dice que no hace falta ujú. tirarle el No, libro por la cabeza, no hace no. falta ni siquiera decirlo, sino recordar unirnos a la fortaleza que está ahí, Ujú, unirnos al amor, a que como todos aquí podemos hacer otra elección, podremos elegir de nuevo y que ujú, el Espíritu Santo está en todos y que ujú. entonces ese hermano, ese aparente otro, esa otra persona que está ahí, también puede elegir en su mente. Es como sembrar una semillita Sí, de luz y dejar que florezca porque puede elegir de nuevo, siempre se puede claro, elegir de nuevo. claro. Y, y eso es hacer mucho por el otro. Siempre Puesto. bueno, Ken siempre cuenta en algunos de sus libros esto, ¿no? De cuando Helen le pregunta a Jesús si, cómo que tenía que hablar con un amigo, creo, en ese momento, y qué es lo que ella le tenía que decir a su amigo, qué es lo que Mm, era, digamos, útil decirle. Entonces Jesús le dice que no le pregunte qué decir, sino más bien que le pida
a él, ver a su hermano a través de los ojos del amor, a ujú, través de los ojos del perdón y no ujú. a través de los ojos de la separación, del ego, del miedo, Y de los ¿sí? juicios. Entonces, los juicios, exactamente. Entonces, de eso se trata. Ujú, De eso se trata. Y en cuanto uno tiene el pensamiento diferente o el pensamiento, cuando nos damos cuenta que hay algo en nosotros que básicamente nos dice que no estamos en paz con lo que el otro hace o es o lo que ujú, sea, ahí está, se pide ayuda de nuevo para verlo ujú, al otro a través de los ojos del amor, de- del Espíritu Santo, de Jesús, ¿sí? ujú. Y a veces sucede esto, ¿no? De que es más fácil, como me pasaba cuando empecé a estudiar el curso, esto de pensar en esos grandes monstruos aparentes de la humanidad, como Hitler y todos esos personajes. Recuerdo que empecé a sentir como mucha compasión por esos personajes. Sin embargo, cuando se trataba del círculo más íntimo, mis hijos, o parecía que me olvidaba del perdón y me olvidaba de todo, Ujú, y pareciera ser que era más fácil perdonar todas las guerras y todo lo que uno llamó catástrofes y demás, sí, y se podía estar en paz con eso. Sin embargo, llegaba a mi casa, miraba a mis hijos, hacían algo que no tenían que hacer y se disparaba, sí, no sé, parecía un huracán dentro mío, me olvidaba del perdón, de Jesús y de todo. Y entonces se trata de llevar el perdón a lo que está enfrente de uno, ¿no? A lo que sucede día a día, claro, de ir recordándolo, que sí, que es todo perdonable, porque a veces yo empecé a sentir en un momento de la práctica que había como una separación, que era como esto, lo perdono, lo practico y llegaba a veces a mi trabajo y me olvidaba, me llevaba toda la mañana, te lleva la rutina y empezar a llevar esta herramienta cada vez más a cada lugar que parece que habitamos. Tener al menos la disposición de decir, Jesús, ayúdame, ponete a cargo de mi día. eh, Realmente va cambiando tu experiencia en todos los ámbitos. Como digo, no porque las cosas dejen de suceder, porque la experiencia va cambiando la percepción internamente, va cambiando y claro. se va convirtiendo todo en una práctica, ¿no? Y realmente es muy valiosa, Sí, es muy claro. valiosa. Sí, sí, Sobre sí. todo en este mundo tan cambiante, ¿no? Tan Que lo único que cambiante, se puede esperar de esto es el cambio, el ¿no? cambio. De- Ujú, el cambio. tan abrupto que a veces parece que todo está bien, entre comillas, porque siempre hay algo, pero a Ujú, veces algo parece que lo cortase de repente. Y también esa sensación de decir, ah, bueno, esto es parte ujú. del mundo del ego, es parte de este sueño al que yo le llamo vida. No se deja de sentir tristeza ni dolor, No, porque la tristeza sale, el dolor sale, pero en cuanto uno lo permita, porque también no pasa nada si vivimos la experiencia como es, y en cuanto podemos, pedimos ayuda para ver de eso de otra manera, ¿no? ujú, Eh, ujú. a veces la muerte irrumpe en las vidas, a veces situaciones que son salen completamente de fuera del control, Sí, irrumpen en la vida. Y como digo, tener esta herramienta del perdón, de saber que el Espíritu Santo está en nuestra mente y que podemos acudir a Él, eh, cambia completamente la experiencia, no porque el dolor no salga, sí, no. sino porque se lo puede experimentar desde otro lugar. Ujú, ujú. Y precisamente está uno empezando a ver ese dolor de otra manera. Ujú, Hay un ujú. sentimiento ahí, va a salir, no está mal, Sí, no está no. bien, simplemente no es nada, pero hay una comprensión de la situación. El día de ayer, uno de mis perritos aquí en la casa, pues tuvo que ser eutanasiado. Ya era Mm, un perrito muy grande y empezaba a tener muchas cosas de enfermedades y esto, y pues ayer tuvo que ser dormido, ayudado a mm, dormir. Y en la noche, esto fue en la tarde,
Y en la noche mi hermana estaba muy triste y me dijo, como lo dejamos para que lo cremaran y nos entreguen las cenizas, mi hermana dice, entonces ahorita a esta hora Oliver está en una bolsa, ahí solo, sin nadie que lo acompañe. Y yo le dije, eso que está ahí en esa bolsa, solo, en la oscuridad, en esa clínica, eso no es Oliver. Ese no es Oliver. Oliver está aquí, aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que sentimos, en cómo experimentamos el amor que nos daba y que le dábamos. Eso es Oliver. Lo que está ya esperando a ser cremado, eso no es Oliver. Entonces, sí, claro que nos sentimos tristes a veces, María Rosa, por muchas Sí, situaciones, pero, y no te lo niegas, es decir, el no, estudiante de un curso de milagros no va a decir, yo no puedo estar triste, yo claro, no voy a estar sí, triste ni voy a llorar. así No, es, no te lo niegas. así es. Sin embargo, eso que surge, ya lo puedes ver de otra manera, de esa manera más amable contigo mismo, lo mencionabas hace unos minutos, ser Sí, bueno contigo, ser amable contigo, que tu proceso sea benévolo para ti, ya puedes ser bueno contigo, ya no hay culpa ahí y por lo tanto eso no puede ser sufrimiento. así Eh, es. y para eso está el Espíritu Santo o Jesús en nuestras mentes, precisamente para eso, para que todo ese tipo de eventos no se conviertan en nuestra elección por el sufrimiento, por Así la es, falta de paz, por la falta de así amor. es, así Y, es. y entonces vemos, María Rosa, que para tener esa experiencia de paz, de felicidad, de tranquilidad, seguridad, etcétera, yo tengo que elegir soltar otra cosa. Y cuando tú Ujú, hablabas de resistencias, hace unos minutos dijiste las resistencias, nos damos cuenta que también en este camino, en este proceso de perdonar, eh, hay que soltar. Vamos, la confianza tiene que ver con soltar, el perdón tiene que ver con soltar. ¿Cuántas ujú. veces nos resistimos a soltar, no, María Rosa? Así es, a soltar el querer tener razón, Ujú, ¿no? ujú, Eh, Me acuerdo que mientras estaba estudiando el curso, llegó un libro de, creo que es el doctor Hawking, ujú, y, y si bien en castellano era, creo que el camino de la entrega, algo así, ujú, no, todavía no tenía muy en claro cómo era esto, cómo se soltaba, si había algo que yo tenía que decir para que se suelte más rápido. Y recuerdo que lo entendí cuando lo leía el título en inglés, que traducido es El camino de la rendición. ujú, ujú, Y creo que, y ahí creo que este camino tiene que ver con eso, ¿no? ujú, Rendirme a totalmente. tener razón, Ujú, rendirme a tener la razón. Y la razón es todos esos pensamientos que justifican mi dolor, ujú, porque el ego es muy ingenioso, tiene esa caja de ujú, sorpresas que saca y saca y saca y son pensamientos tras otros que validan el dolor, validan la tristeza. Y como decía Gaby, no se trata de negarla, no se trata de negarla, se trata ujú, de mirarla con el maestro adecuado y querer dejar, hay algo que se resiste adentro a dejar de tener razón, porque el pensamiento que me justifica lo que estoy sintiendo a veces es tan válido y sí, tan sí, que realmente es como, parece si es como una lucha cuerpo a cuerpo ahí con el ego por querer tener razón. ¿Y por qué? Porque la mente necesita valerse de algo que justifique el dolor, porque si no tendríamos que ser responsables de claro, ese dolor, de esa elección por el dolor. claro. Entonces, al haber algo ahí afuera que lo justifica, yo ya no soy responsable. Vale, ujú, Y sobre todo las experiencias como las que vos contás, Gaby, seguramente son experiencias muy fuertes. Y tener la práctica del perdón hace, como vos decís, que se puedan mirar de otro lugar, de otra manera. Y creo que tiene que ver con el propósito, ¿no? ujú, Cuando todo el propósito se va unificando, ujú, y la práctica es lo que hace eso, ¿no? ujú, De ujú, sentir cada vez más que uno lo va entregando a los propósitos del perdón, a los propósitos de la sanación de la mente, se va viviendo lo que se tiene que vivir y se
se va haciendo un camino de rendición. Yo hace unos días también falleció un tío mío en un accidente de repente, papá de mis primos hermanos, que son como mis Mm, hermanos, ujú, ya, y realmente todos esos pensamientos de mucha tristeza y ver a estos primos que son mis hermanos, porque nos hermano, criamos juntos claro. en dolor, realmente es como que uno cae mucho en la tentación de querer unirse ahí. No se trata de no vivir la tristeza, porque de no recordar los momentos lindos, de no tener agradecimiento por la persona que no está, pero realmente poder saber que, como vos decías de tu perrito, sentir que realmente y unirme a la mente de esa persona y Ujú, decirle que es inocente y que Dios lo ama incondicionalmente, ujú, es recordarle a mi propia mente dónde está realmente, sí, ¿no? Entonces, sí, la tristeza sale, el dolor sale, pero poder mirarlo con Jesús, con el Espíritu Santo, hace de todo eso otra experiencia. otra. Ujú, Eh, y porque se trata mucho de mirar de frente ese dolor. ujú, No podemos pegar el salto y caer no, sentados en la luz. no. Tenemos primero se trata Ujú, de mirar el dolor y a veces se siente muy fuerte y a veces se siente eh, que esas nubes son muy densas que no se van a poder y atravesar. que Ujú, así es. Pero insistir en el perdón, insistir en pedir ayuda, tiene su fruto y mm, funciona. mm, Como decía hace rato, no tengo idea cómo, no lo sé, pero sí, sí sé que funciona. ujú, Sí, ujú, y es Gaby. sí. Sí. Eh, no sé qué más pueda yo decir. De hecho, si se han dado cuenta, si te has dado cuenta, he hablado poco porque me parece, me ha parecido que ante lo que has comentado no tengo gran cosa que hablar. María Rosa, me parece que eres una excelente estudiante, que eres un excelente practicante, pero que además te has convertido en una gran maestra. Seguramente tus grupos o tu grupo de estudio, el que tienes, también irá muy bien porque ante una guía que acepta a la vez guía de su maestro interior, eh, deben ir comprendiendo, deben ir practicando y deben ir también logrando frutos ellos mismos, ¿no? En sus situaciones específicas. ¿Eso qué representa para ti, María Rosa? Ver a estudiantes que están contigo, que se han unido a ti a estudiar y a practicar, que vayan avanzando. ¿Qué significa? Eh, yo siempre nos juntamos con un grupo pequeño por ahora aquí y ahora capaz que armamos otro grupo Ujú. más. Realmente nunca me sentí como una guía, ahí está la falsa humildad del ego, pero, pero realmente siempre sentí que poder transmitir esa experiencia sobre todo de que el perdón puedes aprender y practicar diariamente, así nos veamos nunca más en la vida, Ujú, eh, y poder ver o saber que el perdón también les ha funcionado, que, que tienen experiencias de perdón y que les funciona, eh, es- se siente una gratitud, ujú. siente una gratitud hacia el maestro que nos guía, una gratitud a... Se pausó tu video, María Rosa, se pausó. Ops, ya está aquí. Bueno, a veces pasa, pasa, Sí, ¿no? se ha salido ahí un... Sí. Y yo Sí, estaba por sí, decirte, María Rosa, voy a cerrar un poquito mi cámara porque me está sí, diciendo sí. aquí que mi señal es inestable y me va a sacar del Zoom. Ya sé que así me hace. Y mira, Bueno, te ocurrió, parece que te ocurrió a ti. sí,
Pero Sí, entonces sí. ahora voy a cerrar un minutito mi cámara porque aquí sigue la señal un poco inestable, pero aquí sigo, María Rosa, te estoy escuchando. Bueno, Te- bueno, sí. Decía esto de sentir que una gratitud por el espacio como este, por ejemplo, en el que uno puede compartir lo que ha sido, sobre todo la experiencia con un curso sí, de milagros con Jesús, esa gratitud de sentir y de empezar a comprender cada vez más profundamente ujú, que el dar y el recibir es para uno mismo y que ahí afuera parece que hay personas que también están en esto y comprender que realmente este cuerpo empieza a ser una herramienta y querer cada vez más que lo sea, porque obviamente claro. sigue habiendo mucho de qué ocuparse, digamos, Ujú, eh, físicamente y mentalmente, sí, sí, eh, pero sentir y tener esa experiencia de que todo el tiempo estás compartiéndote y, y yo siento una gratitud muy grande siempre por esos espacios, el que sea, si sea hablando con un grupo de estudio o aquí con vos, Gaby, o en así el es. momento que sea, si alguien me llama y me quiere preguntar Claro, del curso, yo encantada porque realmente me gusta mucho hablar del curso y me gusta, me gusta, no sé si es la palabra decirlo, eh, o si es algo adentro o la necesidad de darlo, porque además uno va siendo consciente que a medida de, como dice Jesús, lo que enseña es lo que aprendes. sí, Eh, sí, entonces, esta práctica diaria y además los espacios que se te abren para esta práctica, porque como decíamos al principio, el perdón es una forma de estar en el mundo. ujú, Entonces, y eso es lo que estamos enseñando todo el tiempo. sí, Y que además haya espacios específicos donde poder hablar de todo esto es, yo creo que es un regalo siempre para uno mismo, ¿no? claro. Eh, y sí, Aquí es sí. donde Aquí es donde podemos comprender perfectamente esas frases de lo que damos es a nosotros mismos a quien se lo damos, Ujú, o que el sí. perdón beneficia a otros, pero sin antes bendecirte primero a ti. Exacto, 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 porque realmente cuando no perdonamos, básicamente reciclamos la culpa. Ujú, Cuando yo pido ver eso de otra manera, traigo, es como con una caña de pescar, la traigo a la culpa, la vuelvo a donde tiene que estar y ahí puede ser deshecha en la sí, mente. sí. Entonces es tu mente la que va sanando, nuestra mente la que va sanando. Y pasa mucho esto, ¿no? De que cuando uno parece que no ve afuera o en la forma Ujú, el milagro, por decirlo de algún modo, la forma no cambia, la situación continúa, la persona sigue haciendo lo que hace y uno a veces pasa que los estudiantes se empiezan a preguntar si funciona, si no funciona. Recordar siempre que no se trata de la forma, que es la experiencia, la percepción que uno tiene de lo que ujú, sucede, ujú, es lo que sana, ujú, es lo que sana, es lo que va convirtiéndose independientemente de lo que sucede en una experiencia de paz. ujú, Tener presente eso siempre también es de mucha ayuda, porque si no se convierte en un camino frustrante de que ujú. nunca estoy viendo o a veces veo, a veces no veo los resultados del perdón, a veces sí, y no, no, no es eso, no es esa la mirada, no es esa la enseñanza de Jesús. Sí, no ese es el objetivo. Ujú, Exacto, el perdón es para la mente, lo que sana la mente, lo que se enferma es la mente y nuestra relación que tenemos que sanar es la relación con el Espíritu Santo. ujú. Esa es, así se convierten en santas todas las Todas las relaciones con relaciones. Él. Exactamente, dependen del propósito que les doy. Si mi Ujú, propósito es el perdón, si mi propósito es ver las cosas de otra manera, si mi propósito es la estar en paz. paz independientemente de lo que suceda, Ujú. entonces mi relación se ha convertido en santa, aunque la forma me diga que de santa no tiene Y de nada. santa no Lo tiene cierto, nada. lo cierto es que es el propósito Sí. lo que siempre importa y a lo que volvemos una y otra vez, ¿sí? ¿Para qué está sucediendo esto? Me acuerdo que un día iba en un auto camino a hacer unos trámites, iba pensando y le decía a Jesús que
si este problema era un tema económico, si eso se solucionaba, yo iba a tener mi mente más abierta a perdonar otras cosas. sí, Que si eso me daba espacio, yo me iba a poder dedicar a perdonar otras cosas. Y se lo decía con tanta confianza y el pensamiento que vino a mi mente fue, si mi propósito era el perdón, ¿qué importaba el color de la forma? Si el color era verde, naranja o rosa, si yo claro. realmente, entonces la pregunta fue, ¿cuál es tu propósito? Ujú, Y uno vuelve a caer en darse cuenta que otra vez está en la misma, ¿no? Queriendo que se solucione algo para que yo ahora pueda estar en paz. sí, Cuando lo cierto es que primero estoy en paz y lo otro se puede solucionar o no. claro. Entonces siempre es volver a eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Mm, ¿Estar en paz? ¿Tener razón? ¿Ser feliz? ujú, ¿Cuál es el propósito que tengo? claro. ¿Reciclar la culpa? Eh, entonces volvemos una y otra vez a lo mismo, el Mm, propósito y a pedir ayuda. Y no pasa nada eh, cuando caemos o cuando realmente nos estamos observando a nosotros mismos queriendo algo, que algo se solucione, que algo suceda. Eso no es pecado y no está mal, es no. simplemente Ujú, un error de percepción ujú, y volver a elegir de nuevo. Y claro, eso es todo. Y claro, en eso se va convirtiendo el camino. claro. ¿Sí? Y ahí, María Rosa, en esto último que dices, entra una, algo que nos dice el curso, Jesús en el curso, que para mí es bien interesante, es bien bonito, es bien importante, porque para mí es como una especie de bálsamo Mm, que además llega cuando no lo espero o incluso cuando lo espero. Hay una parte, y no recuerdo exactamente en qué capítulo está o en qué sección, pero dice que cuando tú crees estar necesitando algo, digamos como el asunto económico, cuando ujú. tú crees estar necesitando algo y piensas que eso podría brindarte cierta paz para perdonar otras cosas, de todas maneras tú te unes en el propósito del Espíritu Santo y dejas que surja lo que vaya a surgir. Y me gusta mucho que dice que el Espíritu Santo ve tus necesidades, sí las ve, Ujú. aunque no las cree ni las comparte, las ve. Exacto, sí. Y si cree que eso que tú crees necesitar no te hará daño, te lo entrega. O sea, incluso viene literalmente, llega una forma de paz. Sí. La paz no tiene forma, pero como tú crees estar necesitando algo y si el Espíritu Santo ve que eso no te hará daño, te da esa forma de paz para que tú puedas continuar en esa situación más tranquila, más holgada y de verdad puedas entonces perdonar lo que se encontraba detrás de todas esas formas. Y eso es bien bonito porque para los estudiantes que inician, a veces necesitan formas de paz o Así necesitamos es, formas de paz. así es. Y qué bueno saber que el Espíritu Santo también las entrega. No Sí. porque Él no vea nuestras necesidades, las deja sin resolver para nosotros. Hay Ujú. veces que se necesita dinero y en este mundo siempre se necesita dinero. No sé, cualquier otra circunstancia, condición, cosa que se necesite o que parezca necesitarte, Él también te la va a hacer llegar. Pero cuando tú te unes al propósito de la paz, cuando ese es tu objetivo y todavía ahí hay un gusanito de que, pero si esto se resolviera con dinero, pero si esto se resolviera con cambios en la forma, y él ve que eso no te hace daño para continuar con tu proceso de perdón, te lo hace llegar. Y eso es muy reconfortante. Para mí, como digo, es como un bálsamo. Y yo creo que todos los estudiantes podríamos confiar también en esto, en que aquí no se nos quita absolutamente nada, Ujú. nada se nos Sí. quita, ni a las personas, ni las cosas, ni el dinero, ni el trabajo, nada se nos quita. No. Al contrario, se nos da siempre lo que necesitamos para continuar con la sanación de nuestra mente. Y eso es
bien bonito, ¿no, María Rosa? Sí, yo creo que sí, tal cual. Al contrario, todo lo que tenemos o todo lo que parece que hacemos en este mundo, simplemente se nos cambia la experiencia de Ujú, lo que tenemos o de lo que hacemos, incluso se disfruta más de los momentos. Yo solía ser una persona, por ejemplo, que no lograba estar presente en el momento. Mi mente ujú, siempre estaba divagando, mi mente siempre estaba perdida, tratando de buscar algo que me ayude a sobrellevar lo que yo cada vez quería tapar más y ujú, no lograba disfrutar de los momentos. Y realmente a través del curso cada momento, por más simple que parezca, se lo va disfrutando más, se logra estar más presente, más que parezca paradójico, estar ujú. más presente en ese momento haciendo lo que se tiene que hacer. Que se tiene que eh, y en esto que decía Gaby, yo también empecé a sentir esa confianza, ¿no? De que si hay algo que se tiene que resolver, se va a resolver. resolver, claro. Y, sí, y no siempre de la manera en que yo espero que se resuelva. Y confiar en eso, ¿no? Porque cuando uno entrega la situación al Espíritu Santo, Jesús dice en el curso, la situación se resuelve como un bien para todos. Mm, Nadie gana, nadie pierde con el Espíritu Santo, todos ganan. Aunque ujú, no ganen según la manera de ver del mundo, aunque no sí, ganen según los ojos del ego, realmente todos ganan. Entonces uno empieza a sentir esa confianza, ¿no? De que realmente las cosas suceden como tienen que suceder, que las soluciones, entre comillas, llegan cuando tienen que llegar. mm, Y como vos decís, Gaby, cuando uno lo entrega a los propósitos del perdón, cuando uno entrega a la mente y la situación al propósito de la sanación, realmente las cosas se acomodan de una manera. A veces, cuando hablo del curso, no me gusta hablar de buenas a primera de la forma, porque para que no se, por ahí sí, no nos centremos, pero realmente sí, a veces las situaciones se acomodan de una manera que uno no puede ni explicarse cómo se acomodaron así o cómo una determinada persona realmente parece, no sé, olvidarlo todo y ser otra de un momento a otro. La forma es la forma y puede tomar cualquier dirección, pero ujú, sí, no sería útil negar que realmente todas las situaciones se acomodan y a veces de una manera en que uno no puede, así como no controlamos nada, tampoco controlamos lo, eh, de qué manera la mente a veces nos muestra la sanación, ¿no? claro. A veces digo que, bueno, el mismo curso lo dice, que si el amor ordena todo y el amor está ordenando todos tus pensamientos desordenados, ese orden no puede por menos que verse también en algún momento eventualmente reflejado en la forma, ¿no? Hay un orden, algo pasó, algo cambió, algo, em, algo ya no se está presentando como se estaba presentando. Y tiene que ser así, porque entonces, si no fuera así, el amor realmente no estaría sanando nuestra mente. Efectivamente le está sanando por esa razón, ¿no? Así es. Ujú, Así es. Y creo que también al tener o la mente va sanando y va teniendo otra quietud, eh, se van también dejando todos esos ídolos que anteponemos ante el amor. Y ujú, creo que también el hecho de ir soltándolos o no apreciándolos tanto, sí, eh, es lo que va dándole también esa otra mirada a la mente, esa otra forma de ver las cosas que suceden. La gratitud viene de la mano de todo eso. ujú, Entonces, claramente la experiencia de todo lo que sucede va tomando otra forma, ¿no? claro. Y en la forma, en la conducta me refiero, Ujú, inevitablemente se van haciendo otras elecciones totalmente. elegir desde el amor o poner límites del amor, tal vez la sanación para alguien que nunca puso un límite venga a poner todos los límites Claro, necesarios. claro. Entonces, por eso las formas, como decís Gaby, se van acomodando de una manera
en la que realmente uno puede mirar y si tiene la posibilidad de escuchar experiencias, se van acomodando y tomando una forma eh, que no puede venir de otro lugar que no sea de ese, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. sí, Y, sí, sí. y si puedes después del amor, después de la sanación, el milagro en tu mente, sí, claro que puedes ir a poner límites cuando no los habías Ujú, puesto antes. Claro que claro. puedes ir y decir no cuando Ujú, siempre habías dicho sí a todo y habías consentido todo. Ahora puedes ir y decir no. exacto. eh, e incluso puedes tal vez hasta discutir con alguien, pero ahora Ujú, ya sabemos que ese no, que ese límite, que esa discusión, o incluso a veces esa separación de cuerpos, sí, viene de ahí, viene del amor, o sea, es un amor que se está expresando. Quizá la otra persona en un momento dado no lo va a sentir como amor, pero al venir del yes. amor tiene que llegar al amor mismo Ujú, y esa persona ya no va a sentir ese no tuyo o ese límite tuyo como antes lo sintió como ataque. Ahora lo va a claro, bien experimentar como amor. El no también viene del amor. Todo puede provenir del exacto. amor, pero tengo que dejar que provenga de ahí y no del ego en mí, ¿no? Exactamente, exactamente, Gaby, porque cuando uno muchas veces en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando uno no puede decir que no, o cuando uno se mantiene en una relación, no nos damos cuenta que muchas veces es desde el sacrificio. El Ujú, sacrificio no solo no es amor, sino que atañe a la culpa inevitablemente, porque yo estoy diciéndole en mi mente, aunque no sea consciente de eso, que eres tú o él o ese otro ahí el culpable ahora de mi sacrificio, que ahora ujú, yo sufro o me mantengo en el dolor por la otra persona, que me sacrifico, aunque no sea consciente exactamente de que es así, ese es el trasfondo ujú. ahí. Entonces a veces decir que sí, sin poder decir que no, también muchas veces tiene el trasfondo de me siento culpable si te digo que Claro, no. si te digo Y que no. Ujú. si me siento culpable y me enoja y me pone mal, entonces ahora inevitablemente sos el culpable de Sí, este enojo, sí, de no este dolor o de mi hay forma de que frustración. no sea, sí. Exactamente. Entonces, siempre cuando uno entrega al Espíritu Santo la situación, la mente, se dispone a ver eso de otra manera, realmente con una mente aquietada, con una mente dispuesta a ver las cosas de otra manera, creo que lo que sucede en la conducta es lo mejor que puede suceder. Ujú, No importa la forma que tome. Realmente, si vienes desde ese lugar, desde esa toma de decisión, de ver las cosas de otra manera, de pedir ayuda a Jesús, lo que suceda tiene que venir de ahí. tiene que Tiene venir que de ahí. ser, tiene que Claro, venir de ahí. Sí, 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 claro, sí. Aunque el otro no lo vea así, pero tiene que venir de ahí. tiene que Y venir de ahí. realmente es otra forma también de liberar al otro, ¿no? Cuando Ujú, ya no sos culpable de mi sacrificio, por de mi supuesto, dolor, inevitablemente te libero y me libero. sí, Te por saco las supuesto. cadenas, porque si no voy con una, es como si no pudiese ver que lo llevo con una cadena atada al cuello y prendido a mí. Ujú, Y eso, y nos arrastramos los dos, porque ujú, inevitablemente es así, no puede ser de ujú, otra manera. ujú. Sí, no, no puede ser de otra Es- forma. Claro, Así es, así claro. es. Hay una parte también en el libro de texto, está más o menos en el primer o segundo capítulo, algo así, en donde dice que cuando hay una sanación, cuando hay un milagro en la mente y la mente sana su percepción, los comportamientos tienen que modificarse, porque ahora eso que está en la mente también busca un canal de expresión y este canal va a ser el cuerpo ya no puede tener comportamientos erráticos, va a tener Ujú. comportamientos adecuados. Y en una clase que di en esta semana, alguien decía, es que yo sí he perdonado, yo sí he entregado esto al Espíritu Santo, Él me acompaña a ver esto y he logrado estar en paz. Pero cuando veo a esa persona,
yo sí quiero irla a ahorcar, metafóricamente, ¿no? La quiero ahorcar. Sí, sí, sí. Yo pienso que no puede suceder. Yo pienso que no puedes querer ir a ahorcar a alguien cuando tú estás en paz, porque ¿para Claro, qué querría la paz ahorcar a alguien? ¿No? ¿Para qué querría el exactamente, amor ahorcar a alguien? claro. Entonces, No, no entonces sería tenemos, amoroso. no sería amoroso, no Sí, sería una expresión de amor. Entonces, en este sentido, debemos de ser muy cuidadosos, María Rosa, porque a veces confundimos la paz con una tregua y las ajá, treguas las da el ego. El ego te dice, bueno, mira, puedes estar mínimamente en paz, pero guárdate esto porque ahorita que lo veas lo ahorcas. No, exactamente. no confundamos la paz con una tregua. Sí, La tregua no es paz. La paz no quiere ahorcar a nadie, el amor no quiere ni va a ahorcar a nadie. En cambio, si estás en una tregua, si puedes querer ahorcar a alguien. Y vemos estas películas, tal vez que hemos visto alguna vez de guerra, en donde están haciendo una tregua entre dos frentes y sí, están ahí en la trinchera, pero nada más están esperando que el otro asome el casco para disparar. Entonces, no confundamos la tregua con la paz. La paz es paz así es, y la tregua es un así es, engaño del ego. así es, así es. Y si yo tengo esos, o esos pensamientos o esas ganas, inmediatamente tengo que elegir de nuevo, Tengo que elegir porque de nuevo. tengo que elegir de nuevo y elegir de nuevo, porque evidentemente sigue saliendo culpa y más culpa Ah, inconsciente, que sigo, mi mente sigue proyectándola ahí, porque de alguna manera el ego sabe en qué, cómo atrapa sí, a cada aparente individuo. Tenemos todo como un caballito de batalla, un talón de Aquiles donde nos atrapa y se ha visto que ahí sale más y más, entonces arremete una vez y otra vez y otra vez y otra vez. y otra vez. Hay Hasta procesos que, de perdón que parecen lentos, hay parece que parecen que es una y otra vez. Pero cuando nos damos cuenta que realmente estamos perdiendo la paz otra vez, disponernos a entregar esos pensamientos otra vez al Espíritu Santo, porque es cuando uno ya mira ese pensamiento a, y actuar en consecuencia de ese ujú, pensamiento, o sea, dejarme llevar por ese pensamiento, realmente le he cerrado las puertas al Maestro del Amor por supuesto. y, y darnos cuenta cuánto queremos tener razón, ¿no? Ujú, Cuánto, sí, porque si realmente alguien es capaz de quitarme mi paz, si realmente hay algo ahí afuera por el que yo dejo de tener esta paz interior y entonces Jesús está equivocado. Entonces ujú, ya ujú, perdió, sí, no está más, no tiene razón, todo lo que dice en el curso no es válido y por fin yo tengo razón. Si sí, puedo justificar mi dolor, si algo lo justifica afuera, entonces Jesús no tiene razón. tienes Y ahora razón. finalmente yo la tengo. Ujú, Y eso es exactamente lo que busca el ego y hay una parte nuestra que todavía tira por ese lado ujú, y siempre está buscando validar básicamente la individualidad, ¿no? ujú, Si puedo validar mi individualidad, entonces puedo ser y puedo ser yo separado, sufriente y víctima. ujú, Si soy víctima, no soy culpable y alguien más allá afuera lo es tiene que y ser. ganó la batalla. Ujú, Así es, así ujú, es. De hecho, pensaba en estos días, bueno, que ya se acerca la Pascua, ¿no? ujú, Eh, y esto de que si realmente existió un Jesús sufriente, un Jesús victimizado, un Jesús apaleado, eh, y entonces, si Jesús sufrió, ¿cómo no voy a sufrir yo por culpa de los claro, otros? claro. Entonces, poder mirar todo eso también es darnos cuenta un poco de cuánto queremos realmente y necesitamos que haya alguien ahí culpable. Si Jesús fue víctima de todos nosotros, entonces ¿cómo nosotros no vamos a ser víctima de alguien más? Es Claro. validar otra vez, ¿no? Que hay alguien ahí culpable. Ujú, Y eso es lo que hacemos básicamente, tratar de crucificar todo el tiempo a alguien sin darnos cuenta que lo único que hacemos es crucificarnos a nosotros mismos, nosotros ¿no? mismos. Y recordar que el mensaje de Jesús fue la resurrección Ujú, y que más allá de lo que, si bien fue una experiencia extrema, más allá de lo que le pueda suceder al cuerpo o lo que los cuerpos se hagan,
realmente lo que él era no podía morir. Lo que él era no tenía que ver con la experiencia y eso fue lo que quiso enseñar, Ujú, que la vida no tenía que ver con el cuerpo, que la única vida posible es el espíritu y que aunque tal vez cueste a veces aceptarlo, es lo único que hay. No ujú, hay nada más, no ujú. hay nada más. Y que acá andamos en la lucha de creer que sí hay algo más, intentando que haya algo más y de Claro, alguna manera tratando de validar de que sí hay algo que sí más. hay algo más. Entonces es como un tiroteo de proyecciones Ujú, que hay acá. Y ujú, poder elevarnos por encima de ese campo de batalla es mirar, ¿no? Todo, ujú. todo, esas proyecciones que van y vienen todo el tiempo y cómo uno va observando cómo la mente quiere ahora detenerse en esta situación o en aquella otra o ahora esto y entonces ir mirando un poco todo eso. Incluso con el personaje mismo, cuando se Sí, encuentra haciendo lo mismo de siempre o por él no con el hábito que ya quería tener o con la conducta o lo que sea, mínimo, ujú, es también un poco sobrevolarnos y empezar a mirar desde ese lugar, ¿no? ujú, De que realmente hay otra manera de ver el mundo y ujú. que Jesús no se detiene ni en nuestros defectos ni en las veces que nos equivocamos, No. eh, que, que es, que es una presencia viva en nuestra mente, esperando siempre la elección. Como Él dice, Él es nuestro hermano mayor y espera que crezcamos para ser como Él, que la única diferencia entre Él y nosotros es que Él solo tiene a Dios y no quiere nada más. Nada más. Por ahora esa es la diferencia. Ujú, Nosotros parece ser que andamos eligiendo y todavía parece ser muchas veces que queremos algo más. que todavía Pero también recordar que no pasa nada. mm, Cuando parece que caemos, no caemos. Que no. siempre estamos ahí, Ujú, en esa presencia y en ese amor. claro. Y es, Has, me parece que has hecho un excelente cierre de esta sesión, María Rosa, hablando un poco de de esta semana que viene, que es la semana de Semana Santa, que en realidad es una metáfora al proceso de perdón que todos hacemos en cada momento, en cada instante. Es eso, ¿no? Se refleja ahí, es un símbolo de eso. Y también en, en que Jesús no está condenándonos por nada, que los aparentes errores que podemos tener en la forma para Él no existen y que nuestra vida continúa perfecta e inalterable en Dios. Lo creamos o no, lo entendamos o no, lo sepamos o no, estamos ahí. Esto nunca ha ocurrido y no ha habido nunca ningún error. Me parece y que es, es muy bonita forma de cerrar, María Rosa, pero sí. si tú quisieras, ya por último, decirle algo a los estudiantes que están iniciando, a los que llevan ya un tiempo con esto y que todavía sienten esas caídas, todavía sienten esas frustraciones de que no pueden, de que no saben, de que no entienden, de que tal vez no están perdonando y que vuelven a caer. Algo para alentarles, María Rosa, para que continúen, para que no desistan. Sí, creo que el que duda siempre es el ego, que el que se pregunta y se cuestiona siempre es el ego. Como dice Jesús en el curso, él dice algo así como que has valorado tus mayores avances como retroceso y tus Ujú, retrocesos como avances. Lo cierto es que no estamos capacitados para decir ni cómo andamos en el camino, ni en qué escalón de la escalera estamos. Entonces, que siempre que duden se den cuenta que no es el amor el que duda, ujú, que siempre es el ego el que duda, que abrirse a esa parte de tu mente que está el Espíritu Santo y Jesús es simplemente dejarse caer en un no sé constante, ¿sí? ujú, Que el no saber es
es como un requisito fundamental para poder aprender, porque si yo creo que sé algo, si yo creo que ya me sé, que ya entendí, o si creo que no entendí, ¿sí? Jesús dice, no hace falta tu intelecto acá, no es necesario tu intelecto, no Ujú, es necesario que te juzgues y te valores a vos mismo si entiendes, si no entiendes. Lo que necesitas es una mente dispuesta y darle esa oportunidad al Espíritu Santo, a Jesús, que te demuestre, que ujú, te demuestre con una experiencia que realmente el amor puede y es lo que logra la sanación en tu mente. No depende de nosotros mismos la sanación. ujú. No hay algo que yo tenga que hacer para sanar. No. No hay algo que yo deba de decir para sanar. Jesús necesita lo mínimo indispensable, es que estés dispuesto. Ujú, Y estar dispuesto es decirle, no sé, enséñame. Jesús, no sé perdonar. Creo que muchas veces nos pasa en el camino de un curso de milagros que decir, de repente, ¿estaré perdonando bien? ¿Habré aprendido a perdonar? Me acuerdo ujú, que me gustaba a veces escuchar y leer los libros de Gary Renard, porque en esos libros él expone tantas situaciones de perdón, ¿sí? Que ayudan muchísimo porque uno se va como cuestionando a uno mismo, ¿estaré perdonando bien? ¿Estaré diciendo las palabras correctas? Y las palabras correctas son las palabras que llegan a tu mente. ujú, El- y de eso sirve mucho el leer el curso, porque cuando yo leo y estudio el curso, son esas ideas las que vienen a mi rescate después. Son ujú, esas ideas las que vienen a mi rescate cuando me dispongo al perdón. ujú. Son las ideas, las lecciones del curso. Leer y hacer las lecciones del curso se convierte en una herramienta diaria, Diaria. donde cuando me llega un pensamiento, inmediatamente, y Jesús dice, no tenés que entender estas ideas. Ujú, No hace falta que la entiendas, ni siquiera hace falta que las aceptes. ujú, Hace falta que las practiques. Y ujú, practicarlas es ese, es ujú. ponerlas en práctica cuando llega algún pensamiento de duda, de no estoy haciéndolo bien, de tal vez Claro, no estoy perdonando, soy tonta y no lo entiendo. claro. Jesús, ayúdame a ver esto de otra manera. Ujú, ¿Sí? ujú, Todas las ideas del curso, aunque parezcan tan diferentes y aunque las lecciones también parezcan tan diferentes, te van llevando a una misma experiencia. Con el ujú, tiempo uno puede sentirlas y percibirlas como el mismo mensaje una y otra vez, dicho de millones de maneras diferentes. ujú, Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Recordar siempre que el ego es el que duda, el ego es el que cuestiona, y pedir ayuda y ujú. disponernos a que esa ayuda venga y dejarse caer en el no saber. El no saber no es malo, No. todo lo contrario, Ujú, ¿sí? Porque en una mente que se vuelve una tábula rasa es ujú. donde se puede reescribir la historia. Vivir En la mente que de ya nuevo. sabe todo, que ya entendió todo, que ya lo casó al curso y ya estudió y no, porque si no, no sería necesario el Ujú, curso. El ujú. curso es Claro. necesario cuando realmente yo no sé nada Ujú, y, ujú, y necesito que se me enseñe, que se me diga. ujú. No se cansen de pedirle ayuda a Jesús. Él tampoco se cansa, le encanta, al contrario. Canta. Sí. Así es. Entonces, Hay mm, personas mm, que me dicen, es que siento que ya estoy aburriendo al Espíritu Santo, ya no quiere ni escucharme porque siempre. claro, Él no se aburre, él no se no, cansa, al contrario, le encanta, le refascina que tú sí. estés pidiendo ayuda Una y otra vez, una y sí. otra vez. Así, una y otra vez, sí. Y Sí. recordar que estos son los estudiantes que Jesús necesita, estudiantes dispuestos, Ujú, ¿sí? No necesita estudiantes que ya saben todo, que ya lo vieron todo y que ya lo experimentaron todo, que ya no necesitan más nada, ujú. porque si no, él no sería el hermano mayor que nos está guiando de vuelta a Ah, casa. claro, Eh, ¿para qué lo querríamos? entonces, exactamente, tomar su mano, pedir ayuda, ser compasivos con uno mismo cuando caigan en la tentación de creer, caer en la tentación es caer en la tentación de creer en la culpa, Ujú. caer en la tentación de que la culpa existe, caer en la tentación de que la separación Sí, existió, sí. caer en la tentación de que hay alguien afuera culpable y yo también. Eso es caer en la tentación. Ujú, Entonces, cada vez que nos encontremos cayendo en la tentación de creer que la culpa es válida y existe, elegir de nuevo y pedir ayuda. ujú, Y recordar donde siempre hemos estado. ujú. ¿Sí? El espíritu y la mente realmente nunca pudieron entrar en un cuerpo.
Ujú, Eso no es posible, pero sí es posible ahora que el cuerpo sea una herramienta para la mente. claro, Y eso es, claro. creo, un poco este camino, Sí, el recordar. ¿Sí? exactamente. Recordar no es perder, no es que perdimos algo, lo hemos olvidado, no Ujú, hemos perdido. no, Sí, es sí, y recordar. sí es. Pues muchas gracias, María Rosa. ¿Te parece bien que concluyamos la sesión? Hace unos minutos Sí, decías que tú agradeces cualquier espacio que se te abra para comunicarte, para hablar, para compartir. Y aquí tienes un espacio. Aquí siempre tienes un espacio. Cuando gustes, puedes regresar nuevamente a este espacio, nos ponemos de acuerdo, ponemos otra fecha y volvemos a conversar y, y a, y a comunicar con la gente que nos quiera ver y con quien necesite vernos y escucharnos. Aquí siempre tienes un espacio. Yo te agradezco mucho que lo hayas ocupado, que me hayas dicho que sí. Me encantó escucharte, de verdad, créeme, a lo mejor siempre se lo digo a cada estudiante, pero de verdad créeme que me encantó escucharte. Me parece que eres una excelente maestra y antes de terminar la grabación, yo les pido a las personas que nos vean en diferido en YouTube, sigan a María Rosa. Ella está en Instagram como Paz Interior, ¿sí? Paz Interior UCDM, Paz sí, Interior sí, sí, UCDM. Paz Interior UCDM, Ya saben que su nombre sí. abajito va a decir María Rosa. Síganla, eh, compartan con ella, escúchenla, que de verdad es una gran maestra. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharte. Yo hace mucho que te leo, que te sigo, años, y la verdad que muy agradecida del espacio, de todo lo que me has brindado hoy, de tu escucha que es tan, tan importante y tan valiosa para mí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas María Rosa. gracias. Aquí tienes, no Yo solo. encantada, encantada de que nos volvamos a encontrar. Claro, claro, yo también. Aquí tienes no solamente el espacio, tienes una amiga y muchas gracias por todo. Que tengas una linda tarde y pues seguimos en contacto, ¿te parece? Te voy a Gracias, Gaby. compartir Sí, la sí, clase grabada para que sí, tú lo sí, sí. utilices y pues nos vemos pronto todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Bye. Ya, entonces, ¿qué?